Jean Piaget, características de su modelo y razones de su éxito en ciencias de la educación. Jean Piaget nació en 1896 y murió en 1980. Psicólogo suizo, fundador de la Escuela de Epistemología Genética. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensorio-motriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción que se forma a partir de los conceptos que tiene el niño, de los objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. La epistemología genética de Piaget habla de cómo se construye el conocimiento, el cual surge de la interacción del sujeto y el objeto, en donde cada uno influye sobre el otro. De esta manera ya no será posible concebirlos separados. Para Piaget, en la interacción entre el sujeto y el objeto, aquel se acerca al objeto con determinadas estructuras intelectuales que le permiten asimilarlo y al mismo tiempo el objeto ejerce influencia sobre el sujeto, obligándolo a modificar sus estructuras cognitivas. Los niveles de interacción van cambiando como consecuencia de la actividad cognitiva del sujeto. El conocimiento se halla en un permanente estado de reelaboración, es decir, las conquistas cognitivas del sujeto se van transformando continuamente dentro de aquella interacción. El modelo de Jean Piaget. Uno de los puntos principales de la teoría de Jean Piaget es que la inteligencia es un proceso de naturaleza biológica que se va desarrollando desde el periodo sensorio-motriz hasta el surgimiento del pensamiento conceptual. Este desarrollo se sustenta en lo que denomina proceso de adaptación y en las estructuras cognitivas. Principios fundamentales. La adaptación. Las estructuras cognitivas están organizadas mediante esquemas de conocimiento que mantienen un equilibrio cognitivo en el sujeto. Cuando este equilibrio se rompe, entran en proceso los mecanismos de asimilación y acomodación. La asimilación se refiere al modo en que un sujeto se enfrenta a un estímulo del entorno sin que produzca conflicto en la estructura mental. El niño utiliza el medio externo con el fin de reafirmar sus esquemas hereditarios o de impulsar las estructuras adquiridas. La acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta de las demandas del medio. El resultado final, dado de los procesos de asimilación y acomodación, es el equilibrio, que solo se alcanza en forma cabal hasta el nivel de las operaciones formales. La equilibración. En cada nivel, el desarrollo mental tiende hacia el equilibrio. La búsqueda de este equilibrio es lo que lleva al sujeto a reorganizar sus esquemas mentales y, por tanto, a llevar a cabo nuevos aprendizajes. Esquemas de conocimiento. El pensamiento se organiza a través de esquemas de conocimiento. Una estructura cognitiva es una integración de esquemas. El desarrollo se produce cuando el sujeto es consciente de que necesita superar dicha estructura, mediante los procesos de asimilación y de acomodación. Etapas de desarrollo cognitivo. Piaget afirma que el desarrollo cognitivo se realiza mediante una serie de estadios de desarrollo. Los estadios se suceden unos a otros de una forma lineal y el desarrollo es bueno. Si por el contrario, el niño no construye ni asimila adecuadamente sus nuevos conocimientos, esto puede provocar un estancamiento dentro de un estadio, es decir, que no puede alcanzar el siguiente estado de desarrollo.
un avance mucho más lento e incluso un retroceso a un estadio anterior. Según se va desarrollando el organismo, sus estructuras cognitivas cambian desde lo instintivo a través de lo sensorio-motor a la estructura operativa del pensamiento del adulto. Y Piaget sostiene que estas formas presentan niveles diferentes del conocer. Etapa sensorio-motor, que va de 0 a los 2 años. Durante los 2 primeros años, el bebé hace unos avances cognitivos enormes. ¿Por qué aprende? Su motivación es la llegada de un acontecimiento que es percibido como el causante de una perturbación de los sistemas existentes. Asimilándolos, el bebé acomoda sus estructuras desarrollando, por lo tanto, unas nuevas. Y así el equilibrio queda restablecido. ¿Cómo aprende? A nivel sensorio-motor, no existe entre la percepción de una cosa y la actuación de respuesta a la misma. En esta etapa, el pensamiento es literalmente acción. Esta etapa ha terminado cuando el niño es capaz de representar simbólicamente lo que conoce, de modo que lo que conoce no está ya ligado a lo que hace. Etapa preoperacional, que va desde los 2 a 7 años. La etapa sensorio-motor termina cuando empieza la capacidad de simbolizar, pero no se desarrolla plenamente hasta que el niño es operativo, es decir, cuando va más allá de lo inmediato y transforma o interpreta lo que es percibido de acuerdo con las estructuras cognitivas que han sido desarrolladas. ¿Cuáles son, por lo tanto, las características del pensar preoperacional? En primer lugar, aunque el niño es capaz de distinguir entre él mismo y los objetos, no es capaz de conseguir ninguna manera de experimentar los objetos, sino es a su propio modo. Otra característica preoperacional es su irreversibilidad, habiendo pensado en un razonamiento en cadena. Por ejemplo, ABC. El niño no puede volver detrás y desenvolverlo en CDA. Pueden llevarlo al niño en un tiempo considerable, hasta a veces los 7 años, el darse cuenta que si 2 más 2 es igual a 4, entonces 4 menos 2 debe ser igual a 2. Así también experimenta una gran dificultad para clasificar y serializar los objetos y experiencias. Etapa operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. Aparece el concepto de conservación. Pueden evocar objetos no presentes en ese determinado momento. El lenguaje ya ha sido adquirido en su totalidad y el número de las relaciones sociales del niño aumentan exponencialmente. Aparecen los esquemas lógicos de sensación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad. Etapa operaciones formales, que va desde los 11 a los 15 años. Aparece el pensamiento abstracto y reflexivo, tanto inductivo como deductivo. Es capaz de razonar en base de enunciados e hipótesis. Desarrolla sentimientos morales e idealistas y se forma totalmente la personalidad. Razones del éxito en la educación.
Piaget otorga importancia al análisis del cambio conceptual, no solamente en las mentes infantiles, sino que también en la historia de las ciencias, aportando presupuestos teóricos y metodológicos que permiten el estudio del origen y desarrollo de nociones fundamentales relacionadas con el conocimiento lógico-matemático y con saberes relacionados a otras disciplinas. Estos datos, aportados por la epistemología, sugieren pautas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. La noción de estadio enfatiza las distintas naturalezas del pensamiento del niño y del adulto, lo que supone adaptar los contenidos que se van a enseñar a las capacidades de los niños, las características del alumno, sus conceptos y modos concretos con los que enfrentan a la realidad, los cuales han sido construidos a lo largo de su desarrollo, junto con el principio que el conocimiento se construye activamente. Supone de hecho un cambio crucial en los métodos de enseñanza. Los aportes de Piaget a la educación son innumerables. Aunque su intención no fuera tal, Piaget no estaba interesado en la educación, pero sus estudios marcaron un antes y un después en el abordaje educativo. Un ejemplo claro de esto lo constituye la teoría de constructivista para la adquisición de la lectoescritura. Los seguidores de Piaget, comprendiendo la importancia de su teoría para la enseñanza inicial, continuaron sus estudios y lograron grandes progresos, entre ellos señalar los momentos evolutivos adecuados para la introducción de nuevos conocimientos, teniendo en cuenta las capacidades de los niños. Remarcar la importancia de las actividades grupales en el aula, como facilitadoras de aprendizaje, las que proporcionan la construcción activa del conocimiento. Respetar los ritmos individuales en la adquisición de los aprendizajes. Cada niño trae consigo un bagaje que le es propio y que es diferente de los demás niños. Todos estos avances no hacen más que confirmar la validez que hasta el día de hoy poseen los aportes de Piaget a la educación.